Pero en fin. Entonces, continuamos. Bueno, el relieve, como ya lo hemos visto, entonces el relieve son las formas y las características que tiene la corteza terrestre. En particular, pues vamos a ver o estamos viendo el relieve en América Latina. Esta corresponde al 28% de las tierras emergidas del mundo. Entiéndase por tierras emergidas todos los continentes, incluyendo la Antártida y demás. Estos, como ya lo vemos, tienen unas formas características, que es el norte y el sur de América tienen una forma triangular, ¿sí? Están unidos por una zona ísmica. Este referencia de la zona ísmica habla de lo que es Centroamérica, ¿sí? Lo que es Panamá, lo que es Costa Rica, lo que es Nicaragua. Esto es la forma ísmica en la cual se confluye América del Norte y América del Sur. Se extiende latitudinalmente desde el polo norte hasta el polo sur, donde encontramos que Canadá es el país que se encuentra más al norte y la Patagonia en Argentina es la que se encuentra más al sur, para que tengamos la dimensión de lo que es el continente americano. Es el único continente que se encuentra en las 3 latitudes. Si nosotros hacemos una comparación con los otros continentes, que son África, Oceanía, Europa y Asia, estos se encuentran únicamente, digamos, Asia y Europa se encuentran únicamente en la latitud norte, mientras que África y Oceanía se encuentran en la latitud sur. Entonces, este es el único que se encuentra en las 2 latitudes, por así decirlo. ¿Listo? Digamos, esta ha permitido el desarrollo de diferentes actividades humanas, dado las diferentes formas, las diferentes climas y las diferentes sí, temperaturas que se encuentran en todo el continente. Tenemos desde climas fríos en el norte y en el sur, donde cae nieve y donde hay estaciones, hasta climas tropicales, como es en la línea del Ecuador, por ejemplo, lo que es Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica. Todo esto es donde se encuentran en la zona Entró un del estudiante con mi trópico. nombre. Por Un favor, estudiante. pueden cerrar los micrófonos mientras estamos dando explicación. Al final de la clase podremos dar, pues va a haber tiempo para algunas preguntas y algunos cuestionamientos y cosas muy particulares que podríamos trabajar. Entonces, por ahora cerremos los micrófonos y mantengamos pendientes de la explicación. ¿Listo? Estas diferentes zonas que comprende el territorio de América, también nos da una gran cantidad de fauna y de flora, ¿sí? Tenemos desde búfalos y osos que se encuentran en el norte de Europa, como pumas, jaguares, leopardos, que también, digamos, grandes felinos, que se encuentran dadas los ecosistemas que comprenden América. ¿Listo? Se encuentra en el hemisferio occidental, rodeado de los 4 océanos. Eso va a ser parte de lo que vamos a desarrollar en las guías. Los océanos que rodean el continente americano, pues es el océano Ártico, ¿sí? Que queda en el norte, el océano glacial Antártico, que queda al sur, el océano Atlántico, que queda hacia el oriente, ¿sí? Que es lo que comprende entre América del Norte y Europa, ¿sí? Que es el océano Atlántico, y el océano Pacífico, que lo tenemos al lado izquierdo de nuestra imagen, que es lo que conecta a Sudamérica con Oceanía, ¿sí? Que es, digamos, en historia uno puede ver del Imperio Incaico, que era el que se ubicaba aquí, tiene una conexión con el océano, con el océano Pacífico. Entonces, digamos que esos son los 4 océanos que cubren lo que es América. ¿Listo? Culturalmente, entonces, tenemos las regiones anglosajona, que es la que fue conquistada por los ingleses en el norte de América, que es Estados Unidos y Canadá, América Latina, que ha sido conquistada por los españoles, como ya lo sabemos, además de Francia y Portugal, que también llegaron a México y en el cual aún también tenemos digamos, tenemos algunos países que son parte de estas colonias. ¿Listo?
ahora, perdón. Bueno, esas son las, digamos, cómo se constituye culturalmente América en entonces, estas son las formas, cómo se ha constituido culturalmente América, ¿sí? Entonces tenemos una herencia inglesa en el norte, tenemos una herencia española, francesa, portuguesa en el sur. Digamos que hay unas colonias que aún se mantienen, que es Surinam, las Guyanas francesa y holandesa, pues, que quedan al lado de Venezuela. ¿Listo? Las montañas jóvenes se encuentran al occidente y con gran altura de actividad sísmica. Esta actividad sísmica quiere decir que están aún en movimiento, ¿sí? Lo que implica que hayan esos temblores y que hayan esas diferentes movimientos telúricos que podemos incluso ser, eh, digamos, testigos. En estos días han habido diferentes temblores que tienen arraigo en estas montañas, ¿sí? En el norte y en el sur, que es lo que comprende la cordillera de los Andes. La disposición de estas montañas influye en la dirección de los vientos y la distribución de la lluvia, ¿vale? Entonces, todas las, digamos, lo que se estructura o lo que conocemos como la geografía al lado de la cordillera de los Andes, pues sabemos que tienen unos climas fríos, que tienen pues, lluvia, que tienen un ecosistema distinto a las planicies, bueno, a las llanuras, como al oriente, bueno, constituyen las montañas jóvenes más elevadas que bordean el Pacífico, los montes de Alaska, Alaska pues en el norte de América, con lo que eso es parte de los Estados Unidos, la cadena costera, montañas rocosas, la Sierra Madre y en América del Norte, la cordillera de los Andes en América del Sur. Aquí podemos ver en el mapa las montañas jóvenes, en esta parte café es la que se establece como con la cordillera, las montañas jóvenes en América del Norte y aquí la cordillera de los Andes en Sudamérica, ¿sí? Entonces esto es lo que corresponde a las montañas jóvenes de las cuales hablamos. Esto, digamos, aquí podemos ver parte de lo que es la geografía en el continente americano, los océanos, las cordilleras, ¿sí? El istmo, que es el de Panamá, el que hace que sea un solo, que esté unido en un solo continente, y las islas que se encuentran en el Caribe, que son las Antillas, ¿vale? Los macizos. Entonces, estos macizos se encuentran, no solo, se encuentran en Norte, en Centro y en Suramérica. Cubre el sur de Venezuela, la Guyana y Surinam. Estos son los países que les digo que aún son parte de las colonias francesas, holandesas, y el macizo se encuentra también en el norte de Brasil. En Brasil está conformado por mesetas y sierras y cubren una gran extensión de la frontera con Paraguay, ¿sí? En el escudo canádico, el norte del continente corresponde a la zona de Quebec, o sea, en Canadá, Manitoba, Ontario, bueno, y otras ciudades allí. Entonces, allí podemos identificar los diferentes macizos que se encuentran en Centroamérica y en el norte de América. En el sur también tenemos que es Tierra de Fuego, que en Argentina, Santa Cruz y Río Negro. Aquí podemos observar en este mapa cuáles son los macizos de los cuales estamos hablando. Entonces, en Canadá tenemos el escudo canádico. Digamos, esta linecita que sale aquí es la de lo que divide los Estados Unidos de Canadá. Este que sale en esta parte, esto es Venezuela. Esto es Venezuela y estas son las Guyanas. Este sería el macizo de las Guyanas. Aquí tendríamos el macizo de Brasilia y el macizo de Patagonia. Aquí vemos unas líneas rojas, esta es la geografía, este es el mapa geográfico de América. Pero aquí tenemos unas líneas rojas que son las que dividen los países. Entonces aquí tenemos lo que es Argentina, aquí tenemos Chile, tenemos Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, y aquí podemos ver cómo se eh, establecen los macizos. Las llanuras, como sabemos entonces, las llanuras son esas tierras planas que están casi al nivel del mar, pero pues que no se encuentran en una costa.
¿sí? Estas se encuentran ubicadas en la región central, norte y sur del continente, donde poseen tierras para, digamos, los cultivos. Por eso nosotros vemos que en el llano que compartimos con Venezuela, es un territorio utilizado primordialmente para los pastos y para el ganado, la ganadería, eh, donde presentan pocas ondulaciones y poca altura, y donde se destaca la llanura norteamericana, la Orinoquía, que es la que estamos hablando, que es una de las regiones de Colombia, el Orinoco, pero que también se comparte con Venezuela en el oriente, la Pampa argentina y los llanos Colombo venezolanos. Aquí podemos ver cuáles, dónde, bueno, aquí también podemos ver las cordilleras, los macizos y las llanuras. Entonces, si vemos todo, esta de la llanura es la que es la Colombo venezolana, al suroriente de Colombia, y aquí tenemos la llanura del Chaco, esto es Argentina, ¿sí? Y la llanura amazónica, que es la que se comparte con Brasil. Entonces, esa es parte de la geografía del sur del continente. En las costas americanas, pues nosotros ya identificamos los océanos que los rodean, que son el Pacífico, el Atlántico, que es el Ártico y el Antártico. Y las costas, pues son todos estos territorios que colindan con estos océanos, ¿sí? Em, digamos, hay costas en el norte y el sur que permanecen congeladas por la latitud en la cual se encuentran, y otras que se encuentran, en las cuales pues, se encuentran acantilados por la cercanía a la cordillera andina, que es en el Pacífico. Hacia el Pacífico, entonces, ¿qué países tenemos? Tenemos a Colombia, tenemos a Perú, Ecuador y Chile, ¿sí? Entonces, todos estos son los países que tienen costa con el Océano Pacífico. Con el Océano Atlántico, tenemos ve que son bajas, son accidentadas y presentan gran plataforma continental, o sea que el continente se extiende mucho más allá. ¿Sí? O sea, las costas no simplemente llegan hasta donde choca el mar, sino por debajo de este también se establece. Pues igual allí se encuentra Nueva York, Santa Marta, los Golfos de México, Honduras, Urabá, Morrosquillo, Maracaibo, ¿sí? Que es toda la parte norte de Colombia y Venezuela, y pues digamos, en los Estados Unidos, lo que es Nueva York y demás. Permítame un momento. Listo. Entonces, estas son las costas que nosotros tenemos. Esperamos un momento, por favor. Parece que se le cayó la conexión al profe y ya en un segundo vuelve. Rodean de alguna manera el continente americano, y pues las costas se establecen a partir digamos, de su conexión. Entonces aquí podemos ver en este mapa, este verde es Canadá, este rosadito es los Estados Unidos, aquí tenemos a México, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile. Entonces, todas estas, aquí tenemos todas las costas, ¿sí? Y la geografía que se establece a partir de ellas. Entonces, como lo veníamos hablando, con el Océano Atlántico, que sería este, tenemos toda la conexión del norte de de Colombia y Venezuela. Al sur tenemos toda esta costa con el Océano Pacífico, ¿sí? Lo que ha permitido también el desarrollo de industria naviera y de la pesca. Y al final, abajo tenemos la conexión de Argentina y Chile con lo que es la Antártida, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la costa, tenemos las costas que dan al Océano Atlántico, y al norte, pues los Estados Unidos y Canadá también tienen esta conexión. Por eso también hay una comunidad del Atlántico que son los Estados Unidos y Europa, y de allí fue por donde llegaron las expediciones inglesas y españolas a América. En la hidrografía, entonces, pues ya tenemos los océanos, pero también tenemos grandes mares y ríos que conforman vertientes al interior digamos, de los países o del continente. Entonces aquí tenemos un esquema en el cual vemos
los océanos y las vertientes del Ártico, el Atlántico y el Pacífico. ¿Sí? Ese esquema, todo esto lo vamos a encontrar en las guías que les hemos enviado. ¿Listo? Los climas, como se los comenté al principio, pues estos varían, depende de la latitud en la cual se encuentre digamos, donde se ubique cierto país o donde tengamos una ubicación en el continente, va a depender de la latitud en que esté el clima que vaya a tener. Entonces, tenemos que la línea ecuatorial es la línea que queda, es el trópico, ¿sí? Entonces allí tenemos lo que es Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿sí? Lo que ya hemos comentado, toda esta línea ecuatorial es donde vamos a tener, digamos, climas más tropicales, ¿sí? Por eso nosotros tenemos una fauna de las más ricas del mundo, igual que Brasil y Venezuela, porque son los países con los que se comparte la Amazonía y Perú, por esas facilidades climáticas, ¿sí? Pues porque no hay estaciones también. Sin embargo, en el sur y al norte, donde hay estaciones, hay otro tipo de ecosistemas, otro tipo de fauna, no especialmente al norte, sí, como en Groenlandia o en Canadá, dado el frío que puede llegar a ser en los inviernos, pero pues también tienen otros ecosistemas que ha configurado otra fauna, ¿sí? Ejemplo, en América Latina, en el trópico, pues tenemos una gran cantidad de anfibios, también por estas selvas tropicales que tenemos, o estos bosques húmedos que tenemos, que no se tienen en ecosistemas como el sur o como en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en este mapa podemos encontrar cómo se dividen o cómo se establecen los climas en el continente. Entonces, el ecuatorial es este rojo, donde vemos que justamente está la Amazonía y la costa pacífica colombiana, donde pues también podemos encontrar gran cantidad de fauna y selva tropical. Tropical húmedo, que es toda la parte, digamos, media de Brasil, tropical seco, que es ya lo que es la pampa argentina, y parte de lo que es México y el sur de los Estados Unidos y México. Sí que vemos que son desiertos, por así decirlo. Aquí encontramos justamente un amarillo que es más claro, que son los desiertos que se encuentran también en parte en la Argentina y al sur de los Estados Unidos y México, que es todo lo que es Nuevo México, Texas, Arizona, sí, que es el sur de los Estados Unidos. Oceánico, digamos, más templados, que es entre Canadá y los Estados Unidos. Continental, mediterráneo similares, que es lo que es la costa este de Brasil, y, digamos, polar y alta montaña, la alta montaña, que es todo lo que veíamos nosotros de las montañas jóvenes al norte de América y al sur de América. Aquí vemos la cordillera de los Andes de alta montaña, y polar, pues el sur, la Patagonia de Argentina, y lo que es Groenlandia y la parte norte de Canadá, ¿sí? Que esa es como este mapa nos muestra entonces cuál es esa división en términos de los climas en América, en el continente americano. Esto depende de las latitudes altas y las latitudes bajas que se tengan, ¿sí? Esto define las condiciones del suelo, define el desarrollo de la agricultura, como también, pues lo hemos visto, la construcción, la configuración de ecosistemas, de fauna y demás. En algunos hay la presencia de cierta vegetación, en otros no. Eh, y pues hay unos donde los inviernos pueden llegar a ser mucho más duros y complejos. Por ejemplo, en el norte y en el sur del continente, el invierno puede llegar perfectamente a matar a los animales. Sí, por eso ellos hibernan, sí, como los osos, los alces, los búfalos tienen que buscar la manera de hibernar en invierno, si no el frío los va a matar. Y eso pasa con las comunidades humanas también, ¿sí? Los habitantes de calle o las personas que habitan la calle en Estados Unidos y Canadá, pues tienen que buscar refugio en invierno, porque si no van a morir congelados. Mientras que el invierno en la zona tropical, pues lo hemos visto, se vive de una manera distinta, ¿sí? Aquí vemos lluvias, pero no vemos que baje la temperatura a tan bajos niveles, ¿sí? Aquí podemos de alguna manera sobrellevar el invierno, porque tampoco tenemos estaciones tan marcadas, ¿sí? Si no tenemos una ola invernal, que sí, digamos, hace que crezcan los caudales de los ríos, de algunos vertederos hídricos, pero pues que tampoco configuran un riesgo para el hábitat de las personas.
Listo, aquí tenemos un mapa de cuáles son estas latitudes. Entonces aquí podemos ver cómo esta línea amarilla me da la latitud media y alta hacia el norte y hacia el sur, y cómo tenemos una latitud baja entre las líneas verdes, ¿sí? Desde México hasta Argentina. Entonces, si bien en Argentina, aunque está en la latitud media al sur, no hace un frío, no hace un invierno tan marcado como es en los Estados Unidos y, digamos, en Europa y Rusia, ¿sí? Donde se llegan a temperaturas a menos 14 grados centígrados. O sea, uno sin ninguna, digamos, protección no podría sobrevivir a ese clima. En este momento, pues, vamos a terminar con la sesión, o terminaría mi exposición de la sesión, y pues tendríamos a ver el micrófono para que ustedes realicen sus preguntas con respecto a esta guía o a las guías que se les han enviado, o alguna pregunta de la presentación, ¿vale?